Buenos días, somos el equipo 5 conformado por Campos Cerón, José Alejandro, Peniche Muñoz, Román Ramón, Hernández Ávila, María Montserrat, Uc Ek, Raúl Adrián y Wicca Brubel, Natasha Saraí. Bueno, nosotros vamos a exponer acerca de los organizadores gráficos, pero para entrar de lleno al tema, primero debemos conocer qué es un organizador gráfico. Y es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento al proceso de enseñanza. Dicho esto, vamos a empezar a analizar los organizadores gráficos que tenemos a continuación. Primeramente, el mapa mental. El mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica en el centro y se expande en todas direcciones con todos los conceptos relacionados, ideales para lluvia de ideas e incluso organizar información de manera espontánea. ¿Cómo se elabora? Bueno, la organización visual del diagrama fomenta la tormenta de ideas, como habíamos dicho, y la nota efectiva, así como la mayor retención y presentación impactante. En sus características, entre varios, es que el tema principal se ubica en el centro, los conceptos relacionados se van enlazando alrededor del tema principal y el tema es más específico en el centro. Las ideas del perímetro son cada vez más específicas, cada rama del tema principal se desarrolla independientemente de acuerdo con cada tema. Y como nos decían en la primaria, un mapa mental está constituido por imágenes. ¿Sí? Ya que dice que es de manera visual o incluso una palabra clave. A continuación vamos a ver el mapa conceptual. ¿Qué es? El mapa conceptual igual es un diagrama que ayuda a entender un tema con específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Ojo, conceptos. Sus características son que son muy similares, eso sí, al mapa mental, pero volvemos a lo mismo, conceptos. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, un dato para cultura general es que el cerebro procesa elementos visuales 60,000 veces más rápido de lo que procesa texto. Bueno, aunado a esto, diseñados como una herramienta para organizar y representar conocimiento, los mapas conceptuales suelen ayudarnos a visualizar las relaciones entre diversos conceptos y probar la comprensión entre otros temas complejos. Bueno, a continuación, árbol de decisiones. Bueno, ¿qué es un árbol de decisiones? Un árbol de decisiones es un modelo de predicción utilizado en diversos ámbitos que se van desde la inteligencia artificial hasta la economía. Bueno, el árbol de decisiones por lo general comienza con un único nodo y luego se ramifica en resultados posibles, dando así la forma similar a un árbol. También se pueden dibujar con símbolos de diagrama de flujo que a algunas personas les parecen más fáciles de leer y comprender, pero sus características es que son muy fáciles de entender, pueden ser útiles con o sin datos fascinantes y cualquier dato requiere una representación mínima, al igual que se pueden agregar diversas opciones y numerosas opciones. El cuadro sinóptico es un cuadro que también es un diagrama, pero esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Las características es que son jerárquicas, siguen una organización y la información en orden para poder estructurarlo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para retener información importante en un texto o una temática y permiten organizar información y disponerla estableciendo anexos y relaciones entre los conceptos principales. Ahora bien, la infografía. La infografía es o se usa de manera sencilla y con gráficos y atractiva para la cantidad de información en un espacio pequeño.
¿Por qué decimos eso? Porque la infografía es encargada de darnos un conocimiento visual. ¿Por qué? Porque entre sus características y sus utilidades está atraer usuarios, explicar temas difíciles, llamar la atención y podemos compartir su contenido en redes sociales. Y también visuales. Las características iguales que tienen un significado propio, un texto reducido, coherencia gráfica, legibilidad y lineal. También tenemos el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una estrategia que nos permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. ¿Cómo se realiza? Bueno, se identifican los elementos que se desea comparar, se marcan los parámetros a comparar, se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. Se enuncian las afirmaciones donde se mencionan las semejanzas y diferencias que son relevantes para los elementos comparados. Ahora bien, ¿para qué se utiliza? Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que contribuye a la base para la emisión de juicio de valor. Facilitar el procesamiento de datos, el cual antecede la habilidad de clasificar y categorizar información y ayuda a organizar el pensamiento. Ahora, el diagrama de Peirce. El diagrama de Peirce, o conocido como diagrama Ishikawa, es también un diagrama de varios elementos como causas y efectos. Su uso es que nos sirve para identificar posibles causas de un problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de información. Ojo, no nos da la respuesta, sino la posible solución. ¿Cómo se utiliza? Bueno, identificando el problema, resumiendo el problema y registrándolo. En las espinas principales están las categorías, recursos o factores. Estimula las ideas relacionadas con el problema. Identifica la causa más probable del problema. Identifica métodos adicionales sobre la recolección de datos. Ahora, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o un proceso y se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. También la siguiente enlistado es para la realización de este diagrama. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Número 1. Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. Número 2. Identificar quién se empleará y cómo. Número 3. Establecer el nivel de detalle requerido. Y por último, número 4. Determinar los límites del proceso de escribir. Sus características es que es sintética, simbolizada y de forma visible a un sistema o un proceso. También existen 3 tipos de diagrama de flujo que son vertical, horizontal y arquitectónico. Ahora bien, la ficha de trabajo. ¿Qué es la ficha de trabajo? Bueno, es un documento de tamaño pequeño que contiene la información más relevante de algún tema que deseamos aprender. Generalmente se acostumbra a llenarlas a mano en pequeñas hojas de cartulina. Las fichas de trabajo también se pueden encontrar con la siguiente estructura. 1. Autor y fecha de publicación. 2. Título. 3. Cuerpo. Y 4. Datos o referencias. Por lo mismo, existen varios tipos de fichas de trabajo, que son fichas textuales, fichas de paráfrasis, fichas de resumen o síntesis, fichas de análisis, fichas de tabla terminológica, fichas de preguntas-problemas, fichas de investigación de campo y por último, fichas mixtas. Ahora bien, cuadro de doble entrada. ¿Qué es el cuadro de doble entrada o matriz de doble entrada? Es una tabla que ayuda a organizar y equipar conocimiento. Sirve para poder constatar varios elementos referentes al mismo tema. Sus características es que este tipo de matriz es que los elementos se pueden entrecruzar entre sí para poder formar celdas donde estará ubicada la información que se requiere ilustrar. Lo realizamos obteniendo muy clara la información que se va a enfocar en el mismo. Por eso es importante informarse y leer la información pertinente. De esta manera se podrá discernir cuál
es o serán las variables y elementos que se colocarán en el cuadro de doble entrada. Ahora, organizador PNI. Por sus siglas, quiere decir significado positivo, negativo e interesante. También conocido como PMI plus Minus Interesting, según sus siglas en inglés. También este tipo de organizador, sus características es que se debe buscar los conceptos positivos, negativos e interesantes para plantear ideas sobre este tema. Y creo que este no es muy complicado. El diagrama de Venn, que es conocido así por el lógico británico John Venn, se usa para mostrar gráficamente la agrupación de elementos en conjunto, representado cada conjunto mediante un círculo o un óvalo. Sus propósitos y beneficios es organizar información visualmente, comparar dos o más opciones para resolver problemas matemáticos complejos, comparar conjuntos de datos y razonar con la lógica. Ahora, el diagrama de telaraña es un tipo de organizador gráfico que muestra de qué manera está categorizada la información y se está relacionando subcategorías. También nos proporciona una estructura para ideas o hechos elaborados de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información. Sus características es de gran utilidad, pues requiere una lluvia de ideas, sirve para la organización, información e incluso todo esto debemos tenerlo antes de iniciar un escrito y suelen emplearse para ilustrar historias y caracterizaciones. Sus ventajas es que muestra las ideas de forma clara, facilita elaborarlas, fácil de comprender visualmente, aparte que es llamativo, los datos expuestos están unidos al tema central. Y sus desventajas es que la información no se organiza sin jerarquización, la relación entre los elementos es desordenada, está limitado a los datos que expone, tiene capacidad de exponer poca información. También tenemos la línea del tiempo. El principio para esta línea del tiempo, como su nombre lo dice, es plasmarnos un tiempo en una recta. Por ejemplo, sus características es que proporcionan escritura, facilitándonos a nosotros como estudiantes la ubicación de sucesos y acontecimientos en un continuo. Sus ventajas es que permite la facilidad de poner fechas y acontecimientos importantes. Sus desventajas es que no permite acentos, el eje del tiempo y línea es muy corto y no parece que admita audio. Ahora, la cadena de secuencias. Ordenada por procesos, es utilizada para textos históricos, narraciones o lecturas sobre procesos genéticos, como la historia de la evolución, etc. Lo que nos sirve es que esta cadena se puede realizar electrónicamente o incluso físicamente. De manera física se puede utilizar en una hoja o cartulina con lápices. De manera electrónica se puede utilizar un software que es PowerPoint, Word o un software especializado en mapas. Mapa de carácter. Se puede utilizar este instrumento para analizar el carácter de una persona o personaje. Para lograr se identifican los rasgos de carácter del personaje y luego se apoya este análisis con uno o más hechos o eventos específicos. Y para poder realizar este tipo de mapa de carácter se deben responder 3 preguntas, las cuales son: ¿cómo conducen los personajes una trama? ¿Por qué es importante conocer los rasgos y motivaciones de un personaje? ¿Cómo pueden evitarse los caracteres confusos? Gracias a esto podemos obtener un cuadro de comparación en este sentido de carácter. Ahora, la rueda de atributos. En este sentido, la rueda de atributos permite a los docentes y a los alumnos crear una estructura de significado sobre un objeto o un proceso. La rueda de atributos es uno de los organizadores gráficos más usados y requiere el pensamiento analítico para profundizar sobre las características del objeto de estudio. Ahora, ¿cómo hacer una rueda de atributos?
Para hacer una rueda de atributos se debe, en primer lugar, ubicar el tema de estudio dentro de un círculo. Posteriormente se va agregando nuevos círculos alrededor unidos al central por medio de líneas, en los que se describen los atributos del objeto y del proceso que se analiza. Ahora, ¿en qué caso se usa una rueda de atributos? La rueda de atributos es ideal para sintetizar y agrupar los resultados de una lluvia de ideas en un grupo sobre un tema, porque la aparición del círculo en blanco motiva la creatividad. Mesa de ideas principales. La mesa de ideas principales es un organizador gráfico que muestra la relación entre una idea principal y los detalles, o ideas en las que se apoya o sustenta. Por la forma en que representa este organizador se le denomina mesa de tesis o mesa de idea principal. Incluso algunas representaciones gráficas buscan esto tan parecido con una mesa continua. La estructura es que sobre lo que representa el tablero de la mesa se coloca el tema o concepto principal. En lo que representan las patas de donde va la idea, los detalles o subtemas que ayuden a la comprensión del tema en general. Este organizador se puede elaborar de dos formas. Si lo que se pretende es hacer generalizaciones sobre un tema cuando ya conocen varios hechos concretos relacionados con él, los alumnos comienzan por escritos por las patas y al final se añade la idea o concepto principal. Ahora bien, si procede a la inversa, poniendo primero el concepto e idea principal y luego las ideas secundarias que lo suceden, se favorecerá el pensamiento deductivo. Y estos fueron nuestros organizadores gráficos. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, háganlo saber. Gracias.